Lección 1. Vestirse para impresionar. Hola Anna, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes alguna idea sobre lo que debo ponerme para el evento de este fin de semana? Absolutamente. ¿Estás pensando en ponerte algo formal? Sí, estoy pensando en ponerme un bonito traje. Pero no estoy seguro de si debo optar por un negro clásico o un color más vibrante. Ambas opciones podrían funcionar. Un traje negro clásico siempre es elegante, pero un color vibrante realmente puede destacar. Eso es cierto. Últimamente he visto a algunas personas con trajes azul marino o incluso burdeos. El azul marino es una gran elección. Es elegante pero formal. Además, combina bien con muchos colores de camisas. Estoy de acuerdo. ¿Qué color de camisa crees que iría bien con el azul marino? Una camisa blanca nítida se vería elegante. También puedes optar por un gris claro o un pastel suave para algo diferente. Me gusta la idea de una camisa pastel. Definitivamente puede añadir un toque fresco. ¿Qué pasa con las corbatas? Una corbata realmente puede mejorar o deshacer el atuendo. Una corbata estampada podría añadir algo de personalidad al conjunto. Ese es un buen argumento. Tengo un par de corbatas con diseños interesantes. ¿Debo ser atrevido o mantener la sutileza? Si tu traje y camisa son más neutros, una corbata atrevida podría ser un divertido toque de color. Simplemente no exageres. Parece un plan. Quiero lucir elegante, pero no demasiado llamativa. ¿Qué hay de los zapatos? Usa zapatos de vestir clásicos, como el cuero negro o marrón. Pueden realzar todo tu look. Buen consejo. Tengo un bonito par de zapatos de cuero negros que creo que funcionarán perfectamente. Perfecto. Y no olvides los accesorios, como un reloj o unos gemelos. Pueden añadir un toque agradable sin ser demasiado. No había pensado en eso. Tengo un reloj clásico que iría bien con el traje. Eso suena espléndido. Lucirás muy pulida y ordenada. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. Ahora tengo más confianza en mi atuendo. Lección 2. La justicia en el siglo XII. Hola Anna. Hace poco descubrí algo fascinante sobre cómo se decidían los casos penales en el siglo XII. ¿De verdad? Suena intrigante. ¿Cuál era el método que utilizaban en aquel entonces? Uno de los reyes de Inglaterra introdujo un nuevo método. En lugar de confiar únicamente en los señores locales, empezaron a utilizar un sistema de jurados. ¿Un sistema de jurados? Eso es interesante. ¿Cómo cambió eso las cosas para la gente? Permitió a los ciudadanos comunes participar en la justicia, lo que hizo que el proceso fuera más democrático. Eso es bastante progresista para esa época. ¿Había reglas específicas para la selección de los jurados? Sí. Por lo general, los miembros del jurado eran elegidos de la comunidad local, asegurándose de que tenían conocimiento de los hechos en cuestión. Eso tiene sentido. ¿Ayudó este nuevo método a reducir la corrupción en el proceso de toma de decisiones? Lo hizo. Al involucrar a la comunidad, disminuyó el poder de los funcionarios corruptos que podrían haber influido en los resultados.
Esa es una mejora significativa. ¿Todos estuvieron de acuerdo con este nuevo sistema? La verdad es que no. Algunos nobles se resistieron porque perdieron parte de su poder en asuntos legales. Me imagino que no estarían muy contentos con eso. ¿Hubo algún caso famoso durante ese tiempo que destacara este cambio? Sí. Un caso notable fue el de una disputa por tierras, en la que los jurados tuvieron que decidir basándose en las pruebas presentadas. ¿Cómo resultó eso? ¿El jurado tomó una decisión justa? Fallaron a favor del propietario legítimo, demostrando que el jurado podía ser imparcial y justo. Es un gran ejemplo de cómo el sistema de jurados funcionó de manera efectiva. ¿Esta práctica siguió evolucionando con el tiempo? Sin duda. El sistema de jurados se extendió gradualmente a otras partes del mundo y se convirtió en la piedra angular de la justicia moderna. Es sorprendente cómo ese cambio ha tenido un impacto tan duradero en los sistemas legales actuales. Exactamente. Es un viaje fascinante a través de la historia que dio forma a la forma en que vemos la justicia ahora. Lección 3. Explorando Júpiter. Hola Anna, ¿sabías que el quinto planeta desde el Sol se llama Júpiter? ¿De verdad? He oído hablar de Júpiter, pero no sabía que era el quinto planeta. ¿Qué lo hace tan especial? Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Es absolutamente enorme. Eso es increíble. ¿De qué tamaño estamos hablando aquí? Es tan grande que cabrían todos los demás planetas en su interior y aún quedaría espacio. Vaya, es difícil de imaginar. ¿Tiene alguna característica única? Sí, tiene una gran mancha roja, que es una tormenta gigante que ha estado haciendo estragos durante cientos de años. ¿Una tormenta que dura tanto? Eso es fascinante. ¿Qué más tiene de interesante Júpiter? Júpiter tiene docenas de lunas. De hecho, tiene al menos 79 lunas conocidas. Son muchas lunas. ¿Alguno de ellos tiene características interesantes? Se cree que una de sus lunas más grandes, Europa, tiene un océano subterráneo, que podría albergar vida. Eso es increíble. Entonces, ¿podría haber vida en una de las lunas de Júpiter? Exactamente. Los científicos sienten mucha curiosidad por Europa y están planeando misiones para explorarla más a fondo. Puedo ver por qué. ¿Qué hay de la atmósfera de Júpiter? ¿Es diferente a la de la Tierra? Sí, está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y tiene hermosas bandas de nubes de varios colores. Esas nubes de colores deben tener un aspecto impresionante. ¿Hay otros planetas con características similares? Saturno es similar, pero es conocido por sus espectaculares anillos, mientras que Júpiter tiene una atmósfera más dinámica. Me encantaría ver los dos planetas de cerca. ¿Crees que alguna vez podremos visitarlos? Con los avances en la tecnología, quién sabe, el turismo espacial puede estar a la vuelta de la esquina. Sería un sueño hecho realidad. Solo puedo imaginarme la vista desde Júpiter. Sería impresionante. Explorar los misterios de nuestro sistema solar es realmente emocionante.
Lección 4. Un cambio de escenario. Hola Anna, he estado pensando que estaría bien cambiar de aires en casa. Eso suena interesante. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Bueno, estaba pensando en reorganizar los muebles de mi sala de estar. Un diseño nuevo realmente podría cambiar el ambiente. Esa es una gran idea. A veces, un nuevo arreglo puede hacer que un espacio parezca completamente diferente. Exactly. I might even add some new decorations. Maybe some plants for a touch of nature? Las plantas son fantásticas. No solo embellecen el espacio, sino que también mejoran la calidad del aire. ¿Tienes en mente alguna planta específica? Estoy pensando en comprar una planta de serpientes. Necesitan poco mantenimiento y se ven muy elegantes. Las plantas de serpientes son maravillosas. Prosperan con la negligencia, que es perfecta para personas ocupadas. ¿Verdad? Además, he oído que son geniales para principiantes. ¿Y tú, tienes plantas en casa? Sí, tengo unas cuantas suculentas. Son lindos y muy fáciles de cuidar. Las suculentas son adorables. ¿Tienes un favorito entre ellos? Me gusta mucho mi planta de jade. Se supone que trae buena suerte. Eso es precioso. Me vendría bien un poco de suerte por aquí. Quizá yo también debería comprarme una planta de jade. Deberías. Y tal vez podrías crear un pequeño jardín interior. Parece un proyecto divertido. Eso sería emocionante. Incluso podría invitar a algunos amigos para que me ayuden. Una pequeña fiesta de jardinería podría ser divertida. Es una idea fantástica. A todo el mundo le encanta tener una buena excusa para reunirse y ensuciarse las manos. Además, es una excelente manera de conectarse con la naturaleza, incluso si estamos en interiores. Absolutamente. Es increíble cómo un poco de vegetación puede levantarte el ánimo y alegrarte el día. No puedo esperar para empezar este proyecto. Un entorno fresco también puede despertar un poco de creatividad. Lección 5. Búsqueda de soluciones. Hola Anna, estoy muy contenta de que hayamos podido encontrar una solución que funcione para los dos. Absolutamente, Ion. Siempre es satisfactorio cuando podemos colaborar de forma eficaz. ¿Qué crees que hizo que esta solución funcionara tan bien? Creo que fue nuestra voluntad de escuchar las necesidades de los demás. Eso realmente ayudó a aclarar las cosas. Definitivamente. La comunicación abierta es clave. ¿Hubo alguna necesidad específica que se destacó durante nuestro debate? Sí, sentí que entender nuestras prioridades marcaba una gran diferencia. Tenías claro que necesitabas flexibilidad, y te lo agradezco. Me alegro de que lo hayas mencionado. La flexibilidad es crucial para mí, especialmente con mi apretada agenda. A mí me pasa lo mismo. Equilibrar la vida laboral y personal puede ser un desafío, por lo que es esencial adaptarse mutuamente. Exactamente. Y creo que el intercambio de ideas juntos nos permitió explorar varias opciones sin sentirnos presionados. Correcto. Hizo que el proceso fuera agradable y menos estresante. ¿Se te ocurrió alguna idea favorita?
Me gustó mucho la idea de establecer registros regulares. Nos ayuda a mantener el rumbo sin sentirnos abrumados. Estoy de acuerdo. Estos controles nos mantendrán alineados y nos permitirán adaptarnos si es necesario. Además, nos da la oportunidad de celebrar nuestros éxitos, sin importar cuán pequeños sean. Eso es cierto. Reconocer el progreso puede ser motivador y elevarnos la moral. Exactamente. Se trata de crear un entorno positivo en el que podamos prosperar juntos. Ahora tengo más confianza en nuestro proyecto. Tener un plan sólido marca la diferencia. Sí, ciertamente lo hace. Me entusiasma ver cómo se desarrolla nuestra colaboración en el futuro. Yo también. Mantengamos este impulso y sigamos apoyándonos unos a otros. Lección 6. Conocimiento de las redes sociales. Hola Anna, me gusta especialmente cómo usaron las plataformas de redes sociales para su campaña. Absolutamente, Ion. Es fascinante lo eficaces que pueden ser las redes sociales para llegar a una gran audiencia. ¿Qué aspectos específicos te llamaron la atención? Me encantó su uso creativo de las imágenes. Las imágenes y los vídeos atractivos realmente atraen a la gente. Sí. El contenido visual es mucho más atractivo que solo el texto. Es sorprendente la rapidez con la que las personas comparten publicaciones llamativas. Exactamente. Y también fomentaron el contenido generado por los usuarios, lo cual es una estrategia brillante. Seguro. Cuando los seguidores crean contenido, crean un sentido de comunidad y participación. ¿Has visto algún ejemplo de ello? Sí, me di cuenta de que tenían un concurso en el que los usuarios compartían sus historias. Las mejores aparecieron en su página. Esa es una forma muy inteligente de atraer seguidores. Hace que se sientan valorados y apreciados. ¿Verdad? Es como si formaran parte del viaje de la marca. Además, aumenta la autenticidad. Definitivamente. Es más probable que las personas confíen en una marca que muestra experiencias reales de los clientes. Y también ayuda con la visibilidad. Cuantas más personas compartan, más amplio será el alcance. Eso es cierto. Es como un efecto dominó. La campaña puede volverse viral si se hace correctamente. Hablando de hacerse viral, ¿has visto cómo utilizaban los hashtags más populares? Lo hice. Aprovechar los hashtags populares es una decisión inteligente para hacerse notar entre un público más amplio. Exactamente. Puede atraer a personas que tal vez ni siquiera sigan la marca inicialmente. Además, mantiene el contenido relevante y oportuno. ¿Hay alguna otra estrategia que te haya gustado? Agradezco su interacción con los seguidores. Responder a los comentarios marca una gran diferencia. Sí. Interactuar directamente con la audiencia fomenta la lealtad y fomenta una mayor interacción. Es una situación en la que todos ganan. La audiencia se siente escuchada y la marca construye una relación más sólida. Absolutamente. Creo que hay mucho que podemos aprender de su enfoque para nuestros propios proyectos. Seguro. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos implementar estrategias similares en nuestra próxima campaña.
Lección 7. Diversión familiar. Hola Anna, eso suena divertidísimo. Tendré que probarlo con mi familia. Me alegra que pienses así. ¿Qué parte tienes más ganas de probar? Me encanta la idea del juego tonto que mencionaste. Podría provocar grandes risas. Absolutamente. La risa es la mejor medicina, especialmente durante las reuniones familiares. ¿Crees que también funcionaría bien con los niños? Seguro. A los niños les encanta todo lo que implique un poco de caos y diversión. Los mantiene entretenidos. Eso es un alivio. Me preocupaba que se aburrieran fácilmente. No con un juego así. Además, los niños tienen una imaginación tan vívida que probablemente añadan sus propios giros. Eso es cierto. Ya me imagino que se les ocurren las ideas más descabelladas. Exactamente. Y es una excelente manera de crear lazos como familia. La risa compartida crea recuerdos duraderos. Estoy completamente de acuerdo. Es bueno tener actividades que unan a todos. ¿Has pensado en incluir otros juegos? Pensaba en un juego de preguntas y respuestas. A todo el mundo le encanta poner a prueba sus conocimientos, especialmente con preguntas divertidas. Trivia es una elección fantástica. Es educativo y entretenido al mismo tiempo. ¿Verdad? Además, puedes personalizar las preguntas para incluir los antecedentes familiares, lo que las hace más personales. Eso definitivamente añadiría un toque único. También podría generar algunas historias interesantes. Exactamente. Me encanta cómo los juegos pueden abrir conversaciones y revelar secretos familiares. ¿Secretos familiares? Ahora has despertado mi curiosidad. Bueno, ¿sabes cómo las familias a veces tienen esas anécdotas divertidas que se transmiten de padres a hijos? Oh, seguro. Esas historias pueden ser lo más destacado de cualquier reunión. Me imagino a todos riéndose de las historias de nuestras travesuras infantiles. Suena como un momento encantador. Tendrás que contarme cómo te va. Definitivamente lo haré. Estoy seguro de que será una experiencia memorable para todos los involucrados. Lección 8. Charla sobre acondicionamiento físico. Hola Anna, ¿has mantenido tu rutina de ejercicios últimamente? Hola John. Sí, lo he hecho. Mantenerse activo se siente muy bien. Eso es fantástico. ¿En qué ejercicios te has centrado? He estado haciendo una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Parece un enfoque completo. Creo que el ejercicio cardiovascular realmente ayuda con la resistencia. Absolutamente. Me encanta salir a correr, es refrescante y me aclara la mente. Correr es genial. ¿Tienes una ruta favorita que te guste tomar? Sí. Hay un hermoso parque cercano con senderos pintorescos. Hace que correr sea agradable. Eso suena encantador. La naturaleza puede ser muy motivadora. ¿Escuchas música mientras corres?
Yo sí. Tengo una lista de reproducción llena de canciones alegres que me mantienen con energía. La música es un gran motivador. Prefiero los podcasts, hacen que el tiempo pase volando. Es una idea inteligente. Aprender algo nuevo mientras haces ejercicio es productivo. Exactamente. Hablando de productividad, ¿has probado algún entrenamiento nuevo recientemente? Sí. Acabo de empezar una clase de yoga. Es desafiante pero también muy relajante. El yoga es fantástico para la flexibilidad y la relajación. ¿Sientes la diferencia? Definitivamente. Me siento más equilibrado y centrado desde que empecé. Eso es maravilloso. Es esencial encontrar actividades que nos interesen. Estoy de acuerdo. Y siempre es bueno hablar sobre el estado físico y compartir consejos. Seguro. Mantenernos motivados unos a otros realmente puede ayudarnos a mantener el rumbo. Absolutamente. Es como tener un compañero de entrenamiento, incluso cuando estamos separados. Exactamente. Sigamos esforzándonos unos a otros para alcanzar nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Lección 9. Taxitales. Hola Anna. Ayer tuve un viaje en taxi de lo más interesante. Hola John. ¿Qué pasó durante el viaje? Bueno, había un taxímetro especial en el taxi que calculaba no solo la tarifa sino también el tiempo. Eso suena innovador. ¿Cambió su forma de ver la experiencia del taxi? Absolutamente. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo pasaba en el tráfico. El tráfico puede ser una molestia. ¿Cómo manejó el conductor los retrasos? Estaba sorprendentemente tranquilo. Incluso compartió consejos para navegar mejor por la ciudad. Eso es genial. Siempre es bueno aprender de alguien con experiencia. Sí. Tenía algunas historias fascinantes sobre los pasajeros que había recogido, especialmente de la zona del hospital. Me lo imagino. Los hospitales suelen generar una mezcla de emociones para las personas. Exactamente. Me habló de una pareja que celebraba la buena noticia tras una visita al médico. Debe haber sido reconfortante presenciarlo. ¿Compartió alguna anécdota divertida? Sí. Una vez, un pasajero olvidó a su loro mascota en el asiento trasero. ¿Un loro? Eso es divertidísimo. ¿Lo devolvió el conductor? Por supuesto. Dijo que el loro estaba gritando por su dueño todo el tiempo. Solo puedo imaginar lo divertido que debe haber sido. ¿Disfrutaste tu viaje en general? Lo hice. Resultó ser toda una aventura y aprendí mucho. Esa es la belleza de los viajes en taxi. Nunca sabes qué historias puedes escuchar. Exactamente. Es como un mini viaje lleno de sorpresas. Me encanta esa perspectiva. La próxima vez que tome un taxi, prestaré más atención a las historias de mi conductor. Deberías. Hace que el viaje sea mucho más agradable y memorable. Definitivamente lo intentaré.
Es increíble cómo un simple viaje en taxi puede convertirse en una experiencia así. Exactamente. A veces, son las pequeñas cosas las que tienen el mayor impacto. Lección 10. Aprovechar el momento. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de cómo se siente que hemos perdido la capacidad de disfrutar plenamente del momento presente? Hola John. Sí, lo he hecho. Con todas las distracciones que nos rodean, es todo un desafío. Exactamente. Las personas suelen estar pegadas a sus teléfonos en lugar de apreciar lo que les rodea. Es verdad. A veces me sorprendo desplazándome en lugar de disfrutar de la belleza de la naturaleza. Correcto. Hablando de naturaleza, ¿crees que el senderismo podría ayudarnos a reconectarnos con el presente? Absolutamente. El senderismo nos permite sumergirnos en el entorno y desconectarnos de la tecnología. Y para hacer senderismo, debemos buscar senderos con vistas impresionantes y diferentes niveles de dificultad. Estoy de acuerdo. Los diferentes senderos pueden ofrecer experiencias y desafíos únicos que hacen que sea emocionante. ¿Alguna vez has recorrido un sendero que te dejó asombrado? Sí. Una vez caminé por un sendero de montaña que conducía a una impresionante cascada. La vista era impresionante. Eso suena increíble. ¿Tomaste alguna fotografía? Por supuesto. Capturar esos momentos es esencial, pero también me aseguré de absorberlo todo. Esa es la clave. Es importante lograr un equilibrio entre capturar recuerdos y vivir el momento. Exactamente. A veces, me recuerdo a mí mismo que debo respirar y apreciar el entorno. Gran idea. Es fácil olvidar lo poderoso que puede ser el momento presente. Sí. Cada caminata parece enseñarnos un poco más sobre la atención plena y la presencia. Me encanta esa perspectiva. ¿Tienes algún lugar favorito que recomendarías para hacer senderismo? Definitivamente. Hay un parque nacional cercano con varios senderos y paisajes impresionantes. Eso suena perfecto. Me encantaría explorarlo contigo alguna vez. Planeemos una caminata pronto. Será una excelente manera de disfrutar de la naturaleza y desconectarse un poco. Lo espero con ansias. Un día en la naturaleza siempre rejuvenece el espíritu. Lección 11. Avance en la comunicación. Hola Anna, ¿te enteraste del increíble progreso de Ellen con la comunicación? Hola John. Sí, es increíble. He oído que Anne le ha estado enseñando nuevas técnicas. Exactamente. Un día, Anne llevó a Ellen a un pozo y la bombeó un poco de agua para demostrar su comunicación. Eso suena fascinante. ¿Cómo respondió Ellen a eso? Al principio estaba confundida, pero luego comenzó a entender la conexión entre las acciones y las palabras. Es una forma brillante de enseñar. El uso de escenarios de la vida real puede hacer que el aprendizaje sea más impactante. Totalmente. Es como si hubieran creado un puente entre el lenguaje y la experiencia. Me encanta esa analogía.
Es importante hacer que el aprendizaje sea relevante para la vida diaria. Absolutamente. Es mucho más fácil comprender los conceptos cuando puedes verlos y sentirlos. ¿Crees que Ellen seguirá mejorando con este enfoque? Creo que sí. La práctica constante y los ejemplos de la vida real definitivamente aumentarán su confianza. Esa es la clave. La confianza puede marcar una gran diferencia en las habilidades de comunicación. Seguro. Además, le permite expresarse con mayor libertad. ¿Alguna vez has intentado enseñarle a alguien usando un método similar? Sí, una vez le enseñé a cocinar a un amigo explicándole cada paso mientras preparábamos una comida juntos. Es un ejemplo fantástico. Cocinar requiere tanto comunicación como aprendizaje práctico. Exactamente. Nos reímos mucho, lo que hizo que la experiencia de aprendizaje fuera aún más agradable. El humor puede ser una gran herramienta en la enseñanza. Hace que el proceso sea más relajado y divertido. Definitivamente. Ayuda a crear un entorno positivo en el que los alumnos se sientan seguros de cometer errores. Y los errores son esenciales para aprender. Allanan el camino para el crecimiento y la comprensión. Absolutamente. Es maravilloso ver cómo los métodos de enseñanza creativos pueden transformar vidas. Estoy de acuerdo. Me muero por ver hasta dónde puede llegar Ellen con la orientación de Anne. Yo también. Es inspirador presenciar tanta determinación y progreso en el aprendizaje. Lección 12. Opciones coloridas. Hola Anna, ¿has visto el menú de ese nuevo café del centro? Hola John. Sí, eché un vistazo y se ve fantástico. Tienen una variedad de opciones. Me sorprendió lo coloridos que son los platos. ¿Has probado alguno ya? Aún no, pero escuché que sus tacos veganos son vibrantes y llenos de sabor. Me encanta eso. Es genial cuando la comida no solo es sabrosa, sino también visualmente atractiva. Exactamente. Hace que la experiencia gastronómica sea mucho más agradable. ¿Qué crees que vas a pedir? Me inclino por la ensalada de quinoa. Tiene verduras asadas y un aderezo sabroso. Eso suena delicioso. Podría optar por el tazón de batido, parece una obra de arte. Los he visto. Son tan dignos de Instagram. ¿Crees que vas a tomar una foto? Definitivamente. Es difícil resistirse a capturar algo que parece tan delicioso. ¿Verdad? Además, les da envidia a tus amigos la comida. Ja, 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 es cierto. A propósito, ¿alguna vez has intentado hacer un plato colorido en casa? Una vez probé un salteado de arcoíris. Fue un poco caótico pero divertido. Eso suena increíble. ¿Qué verduras usaste? Añadí pimientos morrones, zanahorias y col morada. Parecía un arcoíris en el plato. Me lo imagino. Es increíble cómo los colores pueden hacer que la comida sea más apetecible. Absolutamente. Comer primero con los ojos es algo real.
¿Alguna vez has experimentado con colorantes alimentarios para postres? Sí. Hice cupcakes teñidos anudados para el cumpleaños de un amigo. Fueron un éxito. Suena como un proyecto divertido. ¿Sabían tan bien cómo se veían? Sorprendentemente, sí. El sabor a vainilla complementaba perfectamente el colorido glaseado. Puede que tenga que intentarlo. Podría ser una buena manera de impresionar a mi familia. Seguro. Siempre es bueno añadir un poco de estilo a las comidas caseras. Estoy de acuerdo. Cocinar debe ser una experiencia divertida, no solo una tarea. Exactamente. Hagamos un plan para probar ese café juntos este fin de semana. Lección 13. Elecciones dulces. Hola Anna, ¿has visto la carta de postres del nuevo restaurante? Hola John. Sí, lo miré y se ve absolutamente delicioso. ¿Verdad? Tienen una gran variedad de dulces. No puedo decidir qué probar primero. Lo mismo aquí. El pastel de lava con chocolate suena tentador. ¿Lo has probado alguna vez? Lo he hecho. Es como un mini volcán de chocolate. Tan rico y pegajoso. Eso suena celestial. También me intriga la tarta de frutas, debe ser refrescante. Definitivamente. Además, los colores vibrantes de las frutas la hacen visualmente atractiva. Hablando de imágenes, ¿te has fijado en los precios? Parecen bastante razonables para postres tan sofisticados. Sí. Me sorprendió. Está bien darse un capricho sin arruinarse. Exactamente. Y agradezco que enumeren todo claramente en el menú. La transparencia es clave. Hace que sea más fácil decidir lo que quieres. Seguro. Y me di cuenta de que tienen cubiertos bien colocados sobre las mesas. Es un bonito detalle. Demuestra que prestan atención a la experiencia gastronómica. Lo hace. Me hace sentir bienvenida y emocionada de disfrutar de mi comida. ¿Has pensado en compartir un postre? Así podremos probar más opciones. Gran idea. Podríamos compartir el pastel de lava con chocolate y la tarta de frutas. Combinación perfecta. Un poco de decadencia y un toque de frescura. Exactamente. Además, compartir postres siempre es más divertido y social. Estoy de acuerdo. Es como una mini celebración en un plato. Y podemos hablar sobre cómo hacían cada postre. Sí. Me encanta escuchar sobre los ingredientes y los métodos de preparación. Yo también. Es fascinante cómo la creatividad desempeña un papel en la elaboración de postres. Realmente lo es. Admiro a los pasteleros por su arte y habilidad. Lo mismo aquí. Incluso podría intentar hornear algún día. Eso sería emocionante. ¿Qué postre te gustaría hacer primero? Creo que empezaría con magdalenas.
Parecen divertidos y fáciles de decorar. Gran elección. Además, puedes experimentar con diferentes sabores y glaseados. Exactamente. Me encantaría crear diseños coloridos. Quizás incluso un tema de arcoíris. Eso suena increíble. Me encantaría probar tus creaciones. Y me encantaría hacer una fiesta de postres con todos nuestros amigos. Cuenta conmigo. Sería una forma encantadora de celebrar nuestras aventuras de repostería. Lección 14. Diálogos digitales. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de lo integrales que se han vuelto las computadoras en nuestra vida diaria? Hola John. Sí, es fascinante lo rápido que han transformado todo lo que hacemos. Absolutamente. Hace solo unas décadas, las computadoras eran raras y ahora dependemos de ellas para casi todo. Recuerdo cuando se hicieron populares por primera vez, parecía un sueño futurista hecho realidad. ¿Verdad? Ahora podemos hacer de todo, desde comprar hasta realizar operaciones bancarias en línea. Es muy práctico. Y no olvidemos la comunicación. Las videollamadas han cambiado la forma en que nos conectamos con los demás. De hecho, es increíble ver a familiares y amigos que vienen de lejos en tiempo real. Hace que el mundo parezca más pequeño, ¿verdad? Podemos compartir momentos al instante. Exactamente. Pero a veces me pregunto si confiamos demasiado en ellos. Es un punto válido. Es fácil perderse en las pantallas y olvidar el mundo que nos rodea. Sí. El equilibrio es clave. Intento dedicar tiempo libre a la pantalla para disfrutar de la naturaleza o leer. Eso suena refrescante. A menudo descubro que tomar descansos me ayuda a recargar mi mente. Seguro. ¿Cuál es tu actividad favorita durante esos descansos? Me encanta pasear o practicar yoga. Me ayuda a despejar la mente. Ambas excelentes opciones. Disfruto cocinar, es terapéutico y gratificante. Cocinar es una excelente manera de ser creativo. ¿Cuál es tu último experimento culinario? Hace poco intenté hacer pasta casera. Fue un desafío divertido. Eso suena delicioso. Siempre he querido probar eso. ¿Cómo resultó? Sorprendentemente bien. Era mucho más satisfactorio que la pasta comprada en la tienda. Me lo imagino. La pasta fresca debe tener un sabor y una textura completamente diferentes. Realmente lo hace. Además, es una excelente manera de impresionar a los invitados en las cenas. Definitivamente. Quizá podamos pasar una noche juntos para hacer pasta alguna vez. Eso me encantaría. Podríamos experimentar con diferentes salsas y aderezos. Una fiesta de pasta parece una idea fantástica. Incluso podríamos invitar a otros a unirse. Sí. Sería una excelente manera de mezclar comida y diversión con amigos. Lección 15. Conexiones comunicativas. Hola Anna, me enteré del increíble trabajo que hiciste con Ellen. Hola John.
Sí, fue toda una experiencia. Enseñarle a comunicarse ha sido gratificante. Eso es increíble. ¿Cómo empezaste el proceso? Empecé con gestos y sonidos simples, y poco a poco fuimos creciendo a partir de ahí. Parece un enfoque reflexivo. ¿Te enfrentaste a algún desafío? Absolutamente. Al principio, era tímida y dudaba en expresarse. Me lo imagino. ¿Cómo la animaste a abrirse? Utilicé juegos y actividades para hacerlo divertido. Un día fuimos a un pozo y bombeé un poco de agua. Es una idea creativa. ¿Cómo la ayudó eso? Fue una experiencia sensorial. El sonido del agua y sentirlo la ayudaron a entender mejor la comunicación. Eso es fascinante. Entonces, ¿conectó la acción con palabras y sentimientos? Exactamente. Era como crear un puente para que pudiera expresar lo que estaba experimentando. Es una forma muy bonita de enseñar. ¿Respondió bien a eso? Sí, empezó a imitar sonidos e incluso usó algunas palabras para describir lo que sentía. Es un gran paso adelante. ¿Qué palabras aprendió primero? Aprendió a agua y a bombear. Simple pero significativo para su contexto. Esas son excelentes opciones. Es sorprendente cómo el entorno adecuado puede fomentar el aprendizaje. Definitivamente. También la animé a compartir sus pensamientos sobre el agua. ¿Cómo reaccionó ante eso? Al principio, estaba indecisa, pero finalmente, señaló el pozo y sonrió. Eso es un gran avance. Debe haber sido gratificante verla participar de esa manera. Realmente lo fue. Cada pequeña victoria nos pareció monumental a los dos. Solo puedo imaginarlo. ¿Hay otras actividades que planeas probar con ella? Sí. Estoy pensando en llevarla a un jardín la próxima vez. Explorar la naturaleza puede ofrecer mucho sobre lo que comunicar. Eso suena maravilloso. Las vistas y los olores brindarían infinitas oportunidades para aprender. Exactamente. Quiero que se conecte con su entorno de una manera significativa. Me encanta eso. Su dedicación a su crecimiento es inspiradora.